en alimento para el alma. Un texto o varios textos egresados del Santo Evangelio según San Mateo capítulo sexto. El versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de hoy vamos a llamarlo la oración. Cuando leemos estos hermosos textos, estaremos aprendiendo unas profundas lecciones que nos da la palabra del Señor acerca de la oración. Lo primero que aprenderemos es que Jesús oraba en privado. El texto dice que estaba orando en un lugar secreto, retirado del bullicio. Esto nos muestra la importancia de la intimidad con Dios, del tiempo apartado para estar con Él, sin distracciones, para cultivar la relación personal con Él. La oración no es solo un acto público o ritual al que de pronto nos estamos acostumbrando, no, es un momento de comunión íntima, espiritual y de una comunión sincera con Dios. El ejemplo que nos da el Señor, sus discípulos seguían los pasos de Jesús, lo observaban. Y al ver su vida de oración comprendieron que Jesús no enseñaba teorías vacías, que lo que enseñaba lo practicaba. Les dio ejemplo con su práctica diaria. Esto confirma que para enseñar algo espiritual como la oración, primero tenemos que vivirlo. Uno no puede enseñar lo que no vive. Eso es una hipocresía. Un maestro que ora es creíble. Y uno que solo habla de oración, pero no ora, pierde autoridad espiritual y ejemplo. Ellos pidieron diciendo: Señor, enséñanos a orar. Esto nos recuerda que los discípulos reconocían la necesidad de una guianza espiritual para relacionarse directamente con el Dios Altísimo. La oración se aprende, pero requiere que alguien ya te la practique, que alguien la practique y que muestre el camino a seguir. No solamente es orar, hay que guiar a la iglesia, enseñarles a orar, pero se enseña con el ejemplo. La oración debe enseñarse desde la experiencia y la autenticidad. No basta explicar palabras o fórmulas. Quien enseña debe mostrar cómo la oración transforma la vida, cómo abre la comunicación con Dios y cómo fortalece el carácter y la guía de decisiones. Antes de enseñar a otros debemos preguntarnos: ¿cómo es mi vida de oración? ¿Practico lo que voy a enseñar? La enseñanza sin experiencia personal pierde profundidad, poder y ejemplo. Quiero hablar un poquito hasta donde nos permita el tiempo, dar una pequeña enseñanza sobre la oración. Lo primero que aprendemos es que Jesús estaba orando solo, en un lugar apartado. Esto nos enseña que hay oración en conjunto, pero hay la oración que es la más importante, que es la cuando yo me separo para Dios, cuando separo un tiempo para Dios. Jesús estaba orando en un lugar, pero era un lugar reservado, él solito, en una comunión íntima con Dios. Sus discípulos lo observaban y notaban esa intimidad espiritual con Dios. Entonces aprenderemos que la oración necesita espacio personal y un tiempo
dedicado a Dios. Todo no ha de ser trabajo, todo no ha de ser material. Hay tiempo para buscar a Dios. Ahora, los discípulos le preguntaron al Señor o le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Entonces, ellos estaban reconociendo la necesidad de una guianza espiritual. Estaban deseando aprender una práctica que transforma vidas. Pedir ayuda para crecer espiritualmente es normal, es legítimo y es necesario. No solo habló de oración, sino que la practicó. Ah, ahora, miremos esa palabra, Padre, santificado sea tu nombre. Nos está hablando de una relación profunda con Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Está hablando de una dependencia diaria. No es cada 8 días, no es cada 15 días, es cada día. Y le voy a dar un consejo. La mejor hora para orar es la madrugada. Eso dice el Salmo. Dice, de madrugada me presentaré delante de ti y oraré y esperaré. La oración no solamente debe ser guiada a Dios, sino que también hay que esperar la respuesta del Altísimo. Ahora dice, perdona nuestros pecados. Está hablando de una profunda reconciliación con Dios. Protección y guía. No nos dejes caer en tentación. La oración se combina con adoración, dependencia, perdón y protección. Ahora, miremos algo. Dios escucha a quienes perseveran en la búsqueda de Dios a través de la oración. La oración requiere persistencia y confianza. No es cada 8 días. Dios da el Espíritu Santo a quienes se lo colocan, se lo piden. Verso 13. La oración no es un acto aislado, sino una vida de confianza y relación continua. Ah, ahora, vuelvo a repetir, la oración primero hay que vivirla para luego enseñarla. No basta explicar palabras o formulismos, no, hay que practicar lo que se va a enseñar. Enseñar sin practicar es falsedad. La enseñanza auténtica viene de una vida de oración visible, constante, persistente y sincera. Ahora hay que buscar momentos apartados para hablar con Dios diariamente. A Dios no lo encontraremos en el bullicio de nuestros afanes, en nuestras carreras. A Dios lo encontraremos en lo íntimo, en lo secreto, en el silbido que procede del Altísimo. A veces nos hemos dedicado a creer que el grito y los gritos y la farándula en los cultos es lo que mueve a Dios. Quítate eso de tu corazón y de tu mente. ¿Ah? Tenemos que sacar momentos apartados para estar solos con Él en el silencio de nuestro encuentro con Él. Ahora la oración debe ser sincera, no por rutina. Tenemos que enseñar desde nuestra experiencia, enseñarles a otros, mostrando cómo Dios obra en tu vida. La oración debe ser, reitero, perdóneme, debe ser persistente. No es cada 8 días. Los discípulos o los hombres del ayer oraban 3 veces en el día y muchas veces mucho más, sabiendo que Dios escucha y responde según su voluntad. Ahora, observemos el lenguaje que usa esta gente. Jesús enseña a llamar a Dios Padre. Esto quiere decir que no es un ser lejano, frío, no, es nuestro Padre Celestial, el que nos cuida, el que nos ama, el que nos vigila, el que nos protege. Esto refleja intimidad, confianza y dependencia de Dios, como un hijo depende de su padre. La oración comienza reconociendo la relación, no solo la necesidad.
Es un principio para nosotros acercarnos a Dios con afecto y seguridad, pero también con respeto. Bueno, mis amables oyentes, continuamos hoy con una segunda edición de la gran oración, de la oración que le dedicamos a Dios cuando necesitamos, cuando tenemos esa necesidad diaria, continua de buscar su rostro. El Señor le enseñó a los discípulos, el Padre Nuestro no es un rezo. Están equivocados los que piensan así. Jesucristo no nos mandó a repetir y a repetir una oración. No, rezar es eso, repetir lo que otros repiten diariamente. Jesucristo dijo, no vengáis a mí con vuestras vanas repeticiones creyendo ser oídos porque no os oiré. Rezar es eso, es repetir. Orar es dialogar con Dios, es hablar cara a cara con nuestro Padre Celestial. Entonces, volvamos al significado del Padre Nuestro. Cuando el escritor sagrado dice que Jesucristo dice, santificado sea tu nombre, nos está enseñando que el nombre de Jesús es santo, es sublime, es excelso, es extraordinario, es maravilloso, es digno de honor. Aunque Dios sea cercano, debemos acercarnos con temor reverente y una adoración profunda, reconociendo su gloria, su pureza, su santidad y su majestad. No solo es sentarse o arrodillarse y ya, no, es un reconocimiento profundo de la grandeza de Dios. Y luego dice, Jesús mismo, aunque presente en la tierra, enseñó a honrar la santidad de Dios, mostrando equilibrio entre su cercanía y su reverencia, aunque estaba en el ministerio de carne. Ahora tenemos una conclusión práctica. La oración del Padre Nuestro nos enseña un equilibrio espiritual, claro, confianza y familiaridad, Padre Nuestro, reconocimiento de su grandeza y de su autoridad, que estás en los cielos. Los cielos no es el cielo, es el universo en pleno. Adoración y reverencia, santificado sea tu nombre. Jesús nos mostró que podemos estar confiados y cercanos con Dios sin perder el respeto a su majestad. Y eso es algo que debemos aplicar a nuestra oración diaria. Ahora dice, venga a nosotros tu reino. El reino ya estaba presente, estaba en medio de ellos, eso dice San Lucas 17:21. Pero no era solo un futuro lejano, sino una realidad espiritual que se manifestaba donde Dios gobierna. Es decir, en el corazón de una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Esto nos enseña que el reino comienza en la obediencia, en la fe y la práctica de la justicia, inclusive en medio de las circunstancias más difíciles. Ahora, los discípulos vivían bajo opresión de gobernantes impíos, como lo pasa en este tiempo. Un sistema que marginaba y esclavizaba, que profundizaba y creaba miedo en los discípulos. Pero la sociedad rechazaba a los que pensaban diferente o se apartaban de la corriente del momento. Pero Jesucristo nos enseñó que el reino de Dios no depende de sistemas humanos, sino de una transformación profunda que Él produce en la vida del que se acerca a Dios. Entonces, las palabras venga tu reino no solo son una espera futura, sino un llamado a vivir la justicia y la libertad de Dios, no en un futuro, ahora mismo, hoy mismo, ahora que usted está escuchando esta sencilla enseñanza de la hermosa palabra del Señor. En medio de injusticias, en medio de sistemas opresivos y persecución por fe o valores, el reino se manifiesta cuando Dios gobierna nuestra vida, cuando Dios dirige nuestros corazones, cuando el Señor gobierna nuestras decisiones y acciones.
significa que somos parte del reino y ello nos invita a resistir las corrientes de injusticia, a vivir bajo principios divinos y a reflejar el carácter de Dios en la tierra. Ahora, en pocas palabras, el reino ya está presente en la tierra, pero solo se manifiesta donde Dios es reconocido y obedecido. Así que no se trata tanto de estar rezando el Padre Nuestro y repitiendo una oración. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que Dios solamente se manifiesta donde Él es reconocido como Señor, como Dios y como el único mediador entre Dios y los hombres, y se produce una obediencia plena a su palabra. Ahora, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En el cielo, todo lo que se hace obedece perfectamente la voluntad de Dios. No hay rebelión, no hay injusticia ni pecado. Todo es ordenado, santo y en armonía con Él. Esto nos muestra un estándar perfecto de la obediencia y la justicia divina. Ahora, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Escuche bien, no dice que se haga tu voluntad como en la tierra, así como en el cielo. No, eso está mal explicado. Que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Queremos que su justicia, paz y santidad se reflejen en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, no solamente con Dios, sino también con la sociedad. Significa también, escuche, significa también que nuestra conducta, nuestras acciones y pensamientos deben alinearse en la preciosa voluntad de Dios. Jesús enseñó diciendo, el reino de Dios se manifiesta cuando la tierra refleja la obediencia de los que viven bajo el dominio del Altísimo. Aunque el mundo está lleno de injusticia, nosotros seguiremos practicando la justicia de Dios. Y ahora, hágase tu voluntad, es decir, Señor, quiero que lo que tú ordenas, que lo que tú amas y lo que tú deseas se refleje en mi vida y en mi mundo tal como lo ves en el cielo. Que lo que yo estoy haciendo aquí sea hecho según el modelo celestial. El pan nuestro es esa provisión que ese Padre nuestro tiene para cada uno de nosotros cada día que pasa. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Habla de una dependencia diaria. Tendremos que reconocer que Dios es quien provee lo necesario cada día. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No pedimos solamente cosas materiales, sino lo que necesitamos para vivir con dignidad y cumplir su voluntad. Y no solamente eso, debemos reclamar de Dios una estatura espiritual, una vida cristiana completa, perfecta, sin falsedad, sin hipocresía, sin injusticia. Y esta confianza diaria nos enseña a tener la seguridad perfecta para el día de mañana. Buscarle cada día en el propio afán de cada individuo. Jesús dijo, no debemos preocuparnos en exceso por el futuro. ¿Por qué? Porque Dios nos da las fuerzas y las provisiones necesarias para enfrentarla. Queridos hermanos, si hay alguien que tenga los recursos necesarios para ayudarnos, es Él, el Señor Jesucristo. Esta confianza, esa fe en las promesas de Dios, combate el afán y la ansiedad, confiando siempre que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos y tiene los recursos necesarios para ayudarnos. Entonces, las peticiones personales vienen después de reconocer a Dios, su reino y su voluntad. Gloria al nombre del Señor. Espero que esta modesta enseñanza de la palabra del Señor acerca de enseñarnos a orar haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les ayude a ustedes como a nosotros
a entender los propósitos del Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús.